camada de egresados y egresadas de la universidad, y bueno, en ese momento se estaba como constituyendo este espacio público de formación con todo lo que eso implica. Empecé a hacer el profesorado y en ese momento surge el tema de, bueno, aparece la UADER, que yo siempre hago un chiste, digo, un día me voy un viernes con el instituto y el lunes llego y estaba el cartel de la UADER. Yo inicio la carrera en 2004, así que en medio de las primeras camadas. Mi familia, digamos, no era una familia no es una familia universitaria. Yo fui la primera generación, después mi hermana, qué sé yo, primera generación de universitarios en la familia. Comencé como estudiante en el 2001 cuando se iniciaba la carrera, y cuando se abrió en el 2001 la UADER, debo haber sido una de las primeras que se inscribió para cumplir mi sueño. Yo arranqué en el año 2002 en la facu en psicología. Fui a la Católica y por una cuestión económica no pude continuar. Entonces, 2002 creo que abre la UADER y nos inscribimos. Fue todo un mundo nuevo porque yo venía de una escuela que, bueno, era privada, entonces ingresar a la universidad pública, un montón de personas que no conocía, también fue como un desafío. En realidad yo me encontré en la secundaria con una profesora que nos habló un poco de psicología, de varias ramas, y una de todas esas ramas que ella habló fue el psicoanálisis. Entonces le pedía a mi viejo que me compré un libro de Freud, no sé, que lo elija. Y bueno, y cuando empiezo a leer eso y empiezo a leer sobre el ello y sobre lo pulsional en el ser humano y demás, dije, acá hay una verdad de algo que no la entiendo, pero va por acá la cosa. No sabía muy bien para dónde dirigir, digamos, mi vida, mi proyecto de vida. Entonces me había anotado en la escuela de prefectura, porque mi idea era poder digamos, independizarme de mis padres, y pensaba que haciendo esa carrera, que era una carrera administrativa que duraba 2 años en la escuela de oficiales, podía lograr eso y después estudiar. Y bueno, y por las dudas me había anotado en psicología, que me gustaba porque había tenido una carrera de marketing, de psicología social. Me detectaron un soplo, me dijeron soplo, y entonces en ese punto por suerte no pude ingresar, y digamos, y eso que por ahí dictaminaron ahí que tenía ese problema en el corazón, que efectivamente nunca lo tuve, me forjó este destino de empezar a cursar la carrera de psicología. Bueno, y en el 2000 nos enteramos con una de mis amigas, con una de mis mejores amigas actualmente, que se abría la licenciatura en psicología en Paraná, era una cosa rarísima, así que dijimos, nos inscribimos. Y fue así. Me acuerdo todavía la cola en Avenida Ramírez, en el rectorado, no sé, 2 cuadras de cola para inscribirnos, un montón de gente. Pero bueno, esa fue un poco la elección, y después se fue construyendo. Porque como te decía, no fue mi vocación de siempre ser psicóloga, la verdad que no. No me da vergüenza decirlo, vengo de una familia clase media bien, digamos, mis padres ambos que han tenido título universitario en una pública. Mi mamá es maestra ya jubilada. Yo le digo que yo la jodo porque ella fue directora como 5 años en la escuela primaria, entonces es como Norma Ponce en Casalla, ¿te acordás de esto de yo soy directora? Bueno, esa es mi directora. Y papá es ingeniero en construcciones, se recibió en construcción del Uruguay. Entonces toda mi familia estaba muy naturalizada esta cosa de tener que estudiar. Y no había posibilidad de pensar en otra que no sea tampoco la pública. De repente yo cuando estaba averiguando carreras, estaba en la posibilidad de ir a la UCA. Me lo ofrecieron mis viejos, yo dije, de ninguna manera. Yo en la secundaria tenía intención de estudiar abogacía, rendí el curso de ingreso, lo aprobé, pero me había quedado una materia pendiente. En ese lapso es que yo tengo una charla con la docente de psicología de 5º año de la secundaria, allá en la ciudad de Santa Fe, y ella me dice, che, y psicología está en Paraná, pero es el título provincial. Bueno, yo en ese momento mucha idea no tenía. Le digo a mi viejo, che, papá, ¿nos podés llevar? Por lo menos para averiguar, a ver de qué se trata, bueno, lo de la inscripción. Así que en un día vinimos a Paraná
con el material que yo tuve, la verdad que me encantó. Bueno, yo psicología quiero estudiar desde que iba a la primaria. Ya tenía muy definido cuál iba a ser mi carrera. Durante la secundaria hice talleres, que en ese momento había las secundarias de psicología, reafirmó mi deseo y mi vocación hacia la carrera, y había escrito cartas por medio de orientación vocacional que había en esos momentos también a facultades de Rosario, Córdoba, y la opción hasta último momento era Rosario, con mucha dificultad, porque yo vengo de una familia trabajadora, con pocos recursos económicos, entonces estaba la opción de Rosario, pero iba a ser muy difícil. Y bueno, mi mamá viene una tarde, me acuerdo, acá, a averiguar sobre profesorado en psicología, y llega a mi casa súper feliz, diciendo que bueno, que en realidad se iniciaba la licenciatura en psicología, así que estaba la opción, la posibilidad de estudiar lo que yo quería acá en Paraná, que iba a ser mucho más simple. Cuando yo termino el secundario, las representaciones que los profesores nos decían en relación a la universidad era que iba a ser muy diferente al secundario, que íbamos a hacer un número más, así que entré con muchísimo miedo, eso sí recuerdo, con mucho miedo, y bueno, me encontré todo al revés, o sea, no solo no fui un número más, desde el principio me llamaban Silvia, mucha solidaridad con mis compañeros y compañeras, que en relación después yo entendía, porque la mayoría del interior, entonces bueno, había como una hermandad que no todas las facultades o universidades las tienen. Y recuerdo que lo converso con mi familia, y estaba toda esta fantasmática de que no está nacionalizada, que la bueno, toda esa cuestión. Y entonces yo dije, no, entonces no me voy a inscribir en una facultad donde el título después no valga. Y mi familia, recuerdo eso que me dijeron, Silvi, inscribite igual, que Wader se va a nacionalizar. Digo, fue hasta incluso esa impronta de creer en las universidades públicas, de creer en las instituciones públicas, así que así fue que yo ingresé. Pasé por casi todos los claustros de la facultad en psicología. Para mí también era un desafío al neoliberalismo, digamos, porque en el momento en que se crea la Wader se estaba cambiando a nivel discursivo, se pensaba la educación más como un servicio que como un derecho, ¿no? Como un derecho fundamental, como un derecho humano. Y en lo personal era una entrerriana más que quería estudiar en su lugar para después ejercer en su lugar. Y bueno, en mi caso lo que me interesaba era la salud mental, y esta postura, ¿no?, del psicólogo como promotor de derechos. Llegamos también en un contexto bastante difícil. Ustedes saben, el 2003 era el inicio de un momento histórico muy complejo, que fue la crisis del 2001, pero bueno, todo lo que ha representado una de las crisis del neoliberalismo, que todavía no termina de generar efectos, ¿no? Pudimos llegar a la universidad con todo lo que ello implica en ese momento histórico, con mucho esfuerzo por parte de bueno, en mi caso, de mi familia, pero bueno, me encontré con mucha gente en ese contexto, que llegábamos sin saber si íbamos a poder terminar, digamos, con un destino muy incierto. Participé en la creación del primer centro de estudiantes de psicología y como consejera estudiantil en el Consejo Consultivo, que comenzó en el 2002. Y después también participé como consejera graduada hasta el 2011. O sea que de estudiante pasé a graduada, y de graduada pasé a ser profesora de la cátedra. Terminado el primer año en 2003, pasando en 2004, hay una gran, situación política, que es la primera situación política universitaria que a mí me impacta mucho,
Ahí la conozco a Diana Floresta, que hace un ratito la recordábamos, cuando una decisión bastante arbitraria, como venían sucediendo las decisiones en ese momento histórico, decide cerrar todas las licenciaturas de la universidad, las inscripciones de licenciatura de toda la universidad. Se genera un gran movimiento estudiantil con mucha fuerza porque estaba, digamos, muy incipiente y muy efervesciente también la crisis del 2001, ¿no? Con una politización, si se quiere, que venía, digamos, a poder poner freno a este asunto, ¿no? De la arbitrariedad, de la inequidad, de la injusticia social y de todas las consecuencias que trae como en el efecto mariposa la piedra del neoliberalismo. Cuando yo me inscribí a la carrera, en ese año se habían cerrado las inscripciones a la licenciatura. Así que en ese contexto es donde yo me inscribo a la carrera. Bueno, empecé a participar, a acercarme, digamos, al centro estudiante, terminó formando parte luego del centro estudiante en distintos lugares ahí. Así que ha habido así como mucha movilización al respecto por el tema del título, luego que se aprobara la validez nacional del título, en su momento los concursos ordinarios también para lograr la autonomía, poder elegir nuestras propias autoridades, la ciudadanía universitaria de los docentes, etc. Así que todo ese recorrido, si bien fue de conflicto, de algunas luchas, fue de generar buenos lazos, ¿no? Con los compañeros, las compañeras, muchas amistades. Algunas de esas siguen vigentes aún hoy, así que en ese sentido ha sido muy bueno. En algunos conflictos que se dieron, fundamentalmente en el 2004, en el verano del 2004, cuando peligraba nuestra carrera, porque había salido una resolución de rectorado que establecía que no se iban a abrir las nuevas cortes. Esta resolución tenía que ver con una recomendación de CONEAU. Después siguió la lucha estudiantil que dio lugar a la toma del rectorado. En realidad yo participé más en las primeras marchas, en armado de documentos. Por suerte se detuvo ese cierre de licenciatura, se tuvo que dar marcha atrás, hubo una fuerte movilización estudiantil en enero del 2004. Bueno, yo creo que la lucha de los estudiantes fue central. Bueno, en el año 2010, efectivamente, después de 2 y 3 años de estar cursando, me di cuenta que me gustaba mucho estudiar y avanzar, pero sentía que lo político de la universidad pública me atravesaba de otra manera. Entonces, bueno, me fui acercando al espacio que en ese momento había. En aquella época estaba la educación era, el centro de estudiantes. Entonces, bueno, a partir de actividades que hacía esa agrupación, que por ejemplo, me acuerdo que fue un cine debate, digamos, que bueno, me acerqué, empecé a hacer contacto con mis compañeros que estaban en ese momento y a poco me fui sumando a todo lo que fue la movida del centro estudiante. Al punto de que, bueno, años después fui presidente del centro estudiante, estuve en una movilización en la universidad. En el 2012 fue la toma del rectorado, en ese momento yo estaba como presidente, y bueno, fue también todo un desafío porque veníamos de la universidad que estaba aún intervenida, digamos, por el Estado público, por el Estado, entonces bueno, fue necesario comprometernos aún más como claustro estudiantil en aquel momento y bueno, tomar la posta de la lucha y bueno, poder conseguir que la universidad se normalice. Recuerdo cosas divertidas, por ejemplo, me quería encontrarme a una persona que a mí me marcó mucho, que me di cuenta después que me había marcado, que fue Pablo Yunita, si lo conocen a Pablo Yunita, que falleció lamentablemente hace varios años, que fue profesor mío en Psicología Social, cuarto año, y era titular de Corrientes Super, Corrientes de la Psicología Contemporánea 1, y de repente un entraba un teórico, se sentaba y escuchaba a Yunita sentarse así, ¿cómo andan, manos de pelotudos? ¿Cómo andan, boludos de mierda?
Imagínate, yo era un pibe que recién venía del interior, no entendía nada, con una educación que fue buena, pero fue bastante, qué sé yo, conservadora, muy buena, como un docente lo insultaba, era una cosa para mí surrealista, ¿no? Una cosa, y a la vez como que picaba algo interesante también poder decir, bueno, las puteadas son palabras y nada más, es algo que recibimos, es algo que después entendería con los años que son significantes también y puedes querer decir muchas cosas. Y yo cada vez que, qué sé yo, estoy dando una clase y hablamos de vínculo, o sea, la palabra vínculo, me refiero a él, si bien tiene que ver con Pichon Rivière, tiene que ver con yo voy hacia él y la enseñanza entre las cuestiones de la relación del vínculo, que son, desde sus palabras era como que resonaban más, o por lo menos me resonaban a mí, entonces eso es lo que yo les transmito tal vez también a los estudiantes. Digo tal vez porque uno no tiene el mismo espíritu que tenía Pablo para transmitirte y sacarte del lugar. Y él te habilitaba que vos puedas hacer tu recorrido, puedas poner énfasis en ciertas corrientes, en tus modos digamos, didácticamente hablando, en tus modos de arribar a este proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, tenías una libertad de cátedra importante. Nunca me voy a olvidar la primera vez que me dice habilitate a la palabra. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué tienes tanta vergüenza? Si vos podés. Entonces, como que uno va perdiendo vergüenza. Y por ahí la comunidad universitaria permite para mí una formación de lazo gracias al saber que se transmite, pero que sobre todo se democratice el saber. Me parece que es el punto más esencial que tiene la universidad pública. Si bien uno se puede formar en un montón de estos campos, también es verdad que de alguna manera uno va conociendo hasta dónde uno puede, o la capacidad que uno tiene de poder dejarse tomar por el otro, ¿sí? Primero, una cuestión importante. Lo que más recuerdo es subir todas las escaleras de la pecera, todas. Estábamos en el cuarto, del cuarto para arriba, y era correr por esas escaleras. Bueno, también por ahí el otro día hablando con unas colegas que también estamos en las cátedras ahí en este momento trabajando, recordábamos los pasillos, extrañamos los pasillos de ya sea de la normal, de la pecera, o sea, esto de la virtualidad, que viste que encontrarse en el pasillo y no, bueno, todo lo que se ha logrado a nivel, digamos, becas, progreso, extensión, investigación, lugares, concursos, eso tiene que ver muchísimo con el estudiante. Para mí no habría universidad si no hubiera estudiantes. Y lo mismo pienso de la extensión. Para mí, si no hay extensión, no habría ninguna posibilidad de preguntarnos sobre investigación. Pero bueno, son posturas que tal vez uno, no sé si las sostiene algún teórico más importante, pero para mí son sumamente importantes. El ritual que recuerdo de ese momento, que era ir de la Quirós a la pecera, de la pecera a la Rivadavia, la normal, el nacional. Así que bueno, eran diferentes grupos, hasta incluso con los profes hacíamos eso, con los y las. Me acuerdo Antonio, que ahora se jubiló, que estaba en departamento de alumnado, me acuerdo que salía y me llevaba más o menos casi de la mano a fijarme las notas, dónde estaba el baño, yo ahí perdida, bueno. Y los docentes ahí tirando técnicas, explicando o sea, siempre albergando, siempre fue eso, albergar. Los primeros egresos, bueno, recuerdo que fue todo una conmoción para todos quienes estábamos estudiando en ese momento, y bueno, las presentaciones de tesis eran como muy numerosas, y bueno, recuerdo haber ido a la presentación de la tesis de Rita, que fue la primera egresada, de Laura después, bueno, en tercer lugar me llegó el turno, así que bueno, eso lo recuerdo así como muchísimo, y lo tengo muy grabado también. La verdad que recuerdo sobre todo los compañeros, ¿no? Y
los recorridos en la facultad de los pasillos y del estudio, que por ahí en la pandemia uno lo ha perdido, esto de juntarse, encontrarse, no solamente estudiar, a debatir, a reflexionar, eso lo recuerdo mucho. Sí, también como anécdotas divertidas, bueno, esta cuestión del deseo cursante nómada, que decíamos nosotros, porque cursábamos en la escuela Quirós, en la escuela Belgrano, acá normal, cursábamos luego en el Colegio Nacional. Yo me conocí con 5 escuelas y vivíamos pateando todas las calles de la ciudad de Paraná, y me sacaban unas gamas tremendas de mi camada. Yo sí lo recuerdo como con mucho cariño esas cosas, esa solidaridad, ese de tener un mango, no, mi compañero te presté hierro para el mate, no sé, de que nos caen a pedo porque teníamos hierro en el piso, ¿no? Porque nos la mandábamos. Algo que también ha sido una característica, esto de estar circulando por distintos lugares al momento de cursar, salir del normal, tener que llegar hasta la Belgrano, tener que llegar hasta la Quirós o alguna otra escuela, todos esos recorridos, si bien han sido dificultades por un lado, también ha sido algo que ha hecho, bueno, ese recorrido distinto, particular, ¿no? Es que veníamos, estábamos en un solo edificio y con eso se terminaba la cosa. A mí me surgió la idea el día que defendí la tesis, acá en el aula 19, no me olvido más, 21 de marzo de 2011, escribir un par de hojas sobre lo que yo recordaba de todo mi trayecto, desde el propedéutico, que ni siquiera era el curso de ingreso, bueno, hasta el final. Y entiendo que lo que yo, no sé dónde estará ese papel ahora, digamos, ¿no? Pero lo que yo rescataba era las pequeñas cosas de las que uno se acuerda, la risa de un docente, fallecimiento de docentes importantes, la manera de transmitir a veces, que creo que eso supongo que influyó de una manera muy... Todavía no entiendo los alcances, digamos, de los que habrá llegado. Yo a partir del tercer año estoy en una agrupación, empiezo a participar de una agrupación autónoma, independiente. Fueron años de muchas experiencias en la parte académica primero, toda la formación que nosotros teníamos en ese momento, que era de profesores que venían de afuera, de Rosario, de Buenos Aires, de acá mismo de Paraná también, pero era gente muy formada, con muchas experiencias. Yo siento que todo eso que yo pude vivir y todo lo que pude recibir de esos profesores me abrieron muchísimo el camino para ejercer la profesión desde el lugar donde yo lo hago actualmente, que no tiene que ver con la clínica, pero sí tiene que ver con una mirada bastante contextuada, como dice Ghiberti, un psicoanálisis bastante contextuado en la época y con una visión muy crítica. Después, en cuanto a las relaciones y los vínculos, toda esa misma situación por ahí media caótica y que no teníamos lugar donde parar y demás, hizo que el hecho de ser compañero con el otro, decir, bueno, vamos a la plaza y esperamos, nos tomamos unos mates y compramos algo en Carrefour de por acá para pasar la tarde y volver al otro lado a cursar, todas esas cuestiones también forjaron vínculos y me hicieron aprender mucho de la relación con el otro y el hecho de lo liviano que se hace pasar cualquier dificultad cuando estás en compañía con otro que está viviendo el sueño también de formarse y tener su carrera y seguir con su futuro. Si bien recuerdo la primera clase de haber estado sentado ahí y decir ¿qué hago acá? Pero rápidamente me empezó a gustar todo lo que leía, todo lo que... De hecho no sabía quién era Freud, digamos. Entonces me parece que esas cosas le ha dado la posibilidad de que se haya creado esta carrera, que de muchos de nosotros que venimos de los barrios y de sectores medios, podamos acceder a la universidad y a una educación pública y gratuita que nos permita... Sí, yo soy primera generación de universitarios en mi familia. Eso también es toda... Creo que nuestra facultad, nuestra universidad marca un poco esa identidad de gente que muchos de los graduados somos primeras generaciones de universitarios. Que tener la posibilidad de estudiar en una universidad pública es una oportunidad que a mí en lo personal me implicó un crecimiento invaluable. Esa oportunidad,
yo la tuve a partir de poder ingresar a una universidad pública y poder hacer mi formación acá. Es que somos la mayoría hijos de, o sea, primera generación de profesionales de nuestra familia. Entonces eso, digamos, es una característica que implica mucho mayor esfuerzo a la hora de ponernos a estudiar porque no venimos de un hábito de estudio. Y yo creo que lo que a mí más me marcó, si yo no milité políticamente en la agrupación, en el centro de estudiantes, es que tuve como una gran transformación, ¿no? Porque yo comparto una expresión de una psicoanalista que sigo mucho, que es Silvia Lechman, que es ciencia social, ella decía que la escuela y las instituciones educativas, creo que lo podríamos expandir en la universidad, son lugares de recuperación de sueños, son lugares que nos ayudan a concientizarnos acerca de nosotros mismos y del colectivo que pertenecemos. Yo era un joven del interior que venía a recibirme y quizás volverme, quizás no, pero era eso, ¿no? Será que en la vida y de repente me encontré con procesos que me ayudaron a tener conciencia social, conciencia de clase, conciencia de género. Pero sí, hay una cuestión en varios docentes, también el recuerdo de Antonio Ferrero que sigue dando clases, Pablo, es una cuestión muy provocadora, muy de decir, bueno, ustedes están acá, pero ustedes no se van a llevar el título de arriba, no es que van a lograr eso y ir a su consultorio, trabajar en 4 paredes, sin que nada les hubiese atravesado. Y en algún punto también terminas dando cuenta a lo largo de la carrera de que vos no sos nadie para decirle a la gente qué tiene que hacer con su vida. Nadie es la autoridad, o si seas psicólogo, psicoanalista, ¿no? Que tienes un magíster, un doctorado. Pero sí puedes habilitar ciertas maneras de que los hombres sobrelleven mejor su malestar, su angustia, bueno, todo lo que nos toca atravesar en el malestar que siempre es en la cultura, de cierto modo. Y termina pasando algo paradojal, creo yo, con quienes adherimos más al psicoanálisis, que es esta cuestión de que tan pesimistas, de tan pensar que el malestar es algo inherente, terminamos siendo optimistas crónicos. Porque siempre decimos que hay una manera de sobrellevar toda esta mierda, todo este malestar que tenemos, y muchas de las cátedras también apuntaron un poco a eso, a su manera, ¿no? Por ejemplo, salud mental, por ejemplo, pensar la clínica, ¿sí? De poder hacer lo que se puede con lo que no se tiene. Por eso que siempre falta, con esos 10 para el peso que siempre nos van a faltar. Yo creo que en ese punto, esas primeras cátedras, esos primeros provocadores que teníamos eran muy interesantes también. A esto lo debo decir porque es así, digamos, yo me metí para probar qué onda. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Yo venía de esto, de otro recorrido, lo que contaba hace un rato, el propedéutico, de leer tres textos de 4 o 5 hojitas. Yo no podía avanzar con eso, a mí me resultaba muy difícil. Yo venía a estudiar números, venía a estudiar otra cosa. Entonces encontrarme con eso para mí fue difícil. Y me animé a probar justamente porque era la universidad pública. Bueno, reivindico la educación pública, para mí es la posibilidad, la oportunidad, no solo para mí, por supuesto, para muchísimos estudiantes. La presencia de Wader en Entre Ríos es fundamental, y por eso digo, es prueba y error, animarse, intentar, qué sé yo, ver con qué te encontrás. Haber empezado la licenciatura en psicología me ayudó a apropiarme de ese título docente que tenía y empezar a trabajar en secundaria, que es lo que me gusta mucho, el trabajo con adolescentes, ¿no? A diferencia de lo que se planteaba en el momento que se inició la Wader, a nivel periodístico, por ejemplo, de que iba a ser que era una universidad prendida con alfileres, que no tenía presupuesto, que digamos improvisada sería la palabra. A pesar de eso, logramos recibirnos y yo hice un pequeño sondeo de qué había pasado con los 50 primeros graduados, ¿no? Si era así, que no íbamos a tener trabajo, que íbamos a recibir una educación mediocre, etc. Y tuve la satisfacción de que en esa como encuesta que hice, supe que la gran mayoría, el 99%,
había logrado buenos trabajos como psicólogos y estaban ejerciendo. Entonces, les digo a los estudiantes que tomen esta historia y se comprometan con la universidad y a pesar de las dificultades que trajo esta pandemia, que nos puso a todos en jaque en relación a las nuevas tecnologías, que a pesar de todas esas dificultades no tiren la toalla, que sigan estudiando, que se comprometan en la vida política y que realmente puedan valorar la importancia de tener una universidad provincial, de tener la posibilidad de estudiar en su lugar y de devolver a su población esto que han recibido, toda esta educación, este bagaje que han recibido. Y tenemos un rol importantísimo individualmente en las personas y después en la sociedad. A mí me gustaría también que a futuro se empiece a pensar en la importancia de que el psicólogo forme parte de las instituciones, de la política, del Estado, de todos aquellos ámbitos, lugares, porque que por ahí no nos animamos a hacer, nos quedamos en el consultorio y pensamos que el psicólogo es la clínica nada más. Está bueno para las generaciones futuras de profesionales que empiecen a pensar en otros ámbitos, que no sea la clínica solamente donde poder ejercer, donde poder discurrir y transcurrir su profesión, y que no dejen de dudar nunca que es importantísimo lo que podemos hacer, lo que podemos aportar, la mirada y lo que se va generando a partir de eso. Y muchos de los profesores que están ahora en la facultad fueron mis compañeros, así que confío plenamente en que están retransmitiendo todo eso que nosotros pudimos aprender. Yo tenía el objetivo que tenía que recibirme sí o sí, quería recibirme por esta cuestión también, lo vuelvo a repetir, económica, de mis recursos, que por ahí medio que si se prolongaba más, tenía que salir a trabajar de otra cosa. De hecho había empezado a trabajar en otra cosa, entonces sí o sí tenía que recibirme. Después, cuando pasó lo de la defensa de la tesis, ahí vi un poco la magnitud y la verdad que fue un momento de plena felicidad. También hubieron algunas dificultades después cuando empiezo con la cuestión laboral, porque era la primera egresada de acá de la UADER, tenía que hacer todos los trámites en el colegio, que era difícil también en ese momento, era la primera vez que se hacían. Y después me doy cuenta de por ahí de la gente que me dice, te conozco, de que fuiste la primera y demás, o cuando lo cuento se sorprenden, pero no, la verdad que en ese momento no lo viví con tanta magnitud, o no lo sabía, y después es como que forma parte de mi historia, de lo que yo viví, y lo pienso desde ahí, digamos. Cuando uno sale de esta universidad, al menos en la mayoría de los casos, no solo salimos como profesionales para poder responder a las demandas sociales actuales, sino también como sujetos ciudadanos y políticos en materia de solidaridad, ¿no? De pensar que el otro es un otro y es un ser humano, más allá de las diferencias. Aposté a una carrera y ahora sigo apostando acá por algo de ser, por algo quiero seguir estando. Y si queremos volver y estar como docentes y apostamos a la extensión, a la investigación, apostamos a talleres, a diplomaturas, nos metemos en programas, qué sé yo, es porque realmente hay algo ahí que nos convoca. Entonces me parece que estos 20 años, ¿sí? hay que celebrarlos desde ese lugar, ¿sí? Desde el lugar de todas las conquistas. Una vez que uno conquista algo, ya no se vuelve para atrás. Entonces todo esto es parte del esfuerzo, de la lucha, del trabajo, de las responsabilidades, de los compromisos, de la implicancia, de todos, de todas y de todes que hacemos a la universidad. Entre todos tenemos que ver con esto. Rosa, sí, también, que siempre estaba dispuesta para ayudarme con el proyecto, ¿me acuerdo?
un proyecto faraónico en el medio de una crisis económica tremendo, ¿no? Que los estudiantes realmente nos comprometimos en esa lucha. Creo que fuimos una pieza clave en la historia de la UADER, sí. A mí la universidad pública me parece que me transformó completamente. Siento en eso una gran deuda, que es simbólica, pero que también es concreta y que la trato, digamos, de transmitir en mi actividad docente, digamos. Con esto quiero decir que la deuda no es para atrás, sino que es para adelante y tiene que ver con poder interpelar qué estamos formando. ¿Estamos formando monotributistas de consultorios individuales o estamos formando actores sociales para el cambio social? Para mí el poder cursar esta carrera, el poder recibirme, bueno, no solamente representó el acceso a un derecho, sino también una oportunidad. Yo siento que, bueno, que el haber caminado por la universidad me abrió como un panorama de oportunidades que hasta ese momento eran como impensadas para mí. Que se ponía en duda la validez que iban a tener los títulos o el tipo de formación que se iba a estar dando en esta carrera, en la facultad. Y bueno, creo que hoy, con el pasado 20 años, creo que eso ha quedado un poco, o sea, se ha podido resignificar eso y disipar esos fantasmas de que, digamos, de que los graduados de psicología no iban a tener una formación precaria. Eso está a las claras que no es así. Muchos de nosotros ocupamos cargos de gestión en distintas instituciones del Estado. Hemos sido un poco el recurso humano para evitar diferentes dispositivos de salud mental. En el ámbito público uno tiene que devolver algo también de lo que se está formando. Me refiero con esto de que cuando vos te formás también tenés que devolver a la sociedad lo que la comunidad te dio. Veo que sigue creciendo la UADER, pero ya no como un monstruo, sino como un gran formador de personas y de ciudadanos, ¿no? El rol del estudiante en la universidad pública, yo lo divido en dos posibilidades, digamos que son dos grandes maneras de habitar esto que llamamos la ciudadanía universitaria. Una, como decía un profesor, pasás y terminás recibiéndote de rendidor de exámenes. Y otra, bueno, donde te implicás, donde algo te hace mella, donde algo te conmueve. Por ahí, continuamente, yo insisto con esta idea de que el estudiante no registra, por este mismo mecanismo de lo que implica la carrera, que va a trabajar con personas, ¿sí? Entonces está continuamente pensando en lo abstracto, en lo teórico, y le cuesta mucho a veces bajar a la realidad del barrio, digamos, de lo público en sí, de la salud pública, de la educación pública, y la importancia que tiene poder asumir una posición política y ética respecto a su propio trabajo. Yo siempre le decía a mis compañeros y a mis colegas, les decía por qué estaría bueno que empecemos a reconocer mucho más a los graduados de nuestra... Al propio producido, diría alguna. No se pelea con el público, pero es como esto de una relación casi como hermanos. Solamente yo me puedo pelear con la pública, el resto no se va a pelear, yo lo voy a extender. Un poco el objetivo que tiene la carrera, que es colaborar con generar las mejores condiciones para la salud y para la salud mental, está vinculado a una vocación, digamos, que creo yo tiene que ver con el ayudar al otro, pero bueno, no de una ayuda asistencialista, sino en la posibilidad de potenciar a alguien para que pueda, con sus herramientas, transitar la vida de un modo más fácil, digamos, más llevadero. A mí por ahí me preguntan con qué me quedo, si con la privada o la estatal o de la pública, ¿no? Si yo tuviera que volver a elegir estudiar, elegiría de nuevo la UADER.